Bueno, bueno, entonces, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos las diferencias en el uso del lenguaje? Porque nos interesa cómo funciona qué es y cómo funciona el lenguaje, dice Reiter en la página 5, y para actuar allí donde creemos que esas diferencias pueden causar un problema. Esto es importante porque todas las disciplinas sociales buscan intervenir, ¿sí? No solo, no la erudición. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que las disciplinas muy específicas como literatura, letras, filosofía, historia, a veces se alejan de esta idea de la intervención. En cambio, la antropología, la sociología, tienen esa búsqueda, las ciencias de la educación, eh, de la transformación. ¿Sí? Por eso es importante, si bien la formación específica es importante, también incorporar otras, específica digo las letras, ¿no? Pero también incorporar otras patas de otras disciplinas que nos pueden aportar como la sociología y la antropología, que son maravillosas. Bueno, entonces lo que hace a continuación Reiter es definir lengua, y aquí trae en la página 5 a Saussure. ¿Sí? Entonces, lo trae porque Saussure decía que estudiaba, afirmaba, sostenía, o bueno, eso es lo que recopilaron los estudiantes en el curso de lingüística, es que estudiaba lo universal. Existe una cuestión universal que es más bien un constructo, ¿no? O sea, una construcción justamente para encontrar esos patrones. Entonces, trae la definición de Saussure en la página 6, que la lengua es un sistema, ¿se acuerdan? Dice, la lengua el lenguaje está conformado por lengua y habla, define lengua, y la lengua era un sistema de signos, ¿no? El signo es la unión entre significado y significante, la relación sintagmática, paradigmática, los valores, bueno, ya todo eso que hay que repasar siempre. Pero dice, bueno, la lingüística tradicional o la lingüística va a estudiar eso universal, va a estudiar la lengua, no el habla. Y la lengua es universal, sistemática, porque es abstracta, es una construcción que me permite abordarla, ¿sí? Sin ese abordaje no podríamos haber hecho lo que sigue con estas disciplinas sociales. Hubo que sistematizar la parte universal que Saussure define como lengua. ¿Sí? Entonces dice que nosotros, la sociolingüística, no va a estudiar la lengua, sino que va a estudiar esas expresiones individuales u originales que pertenecen al habla, y no forman parte del estudio de la lengua. ¿Sí? Fíjense cómo va definiendo lenguaje, lengua, habla y qué elementos y cuál es el foco o dónde pone el foco la sociolingüística. ¿Sí? Entonces, en la página, creo que sigue en la 6, 6, 7, dice que la sociolingüística parte de un lugar diferente. Y ahí viene la frase magistral: lo constante en todas las lenguas es que éstas ofrecen diferencias. Lo único constante son las diferencias. ¿Sí? Dice, el habla, ¿no? O el lenguaje varía con el tiempo, varía de un sujeto a otro, varía de un grupo social a otro, varía de un grupo generacional a otro, varía de una situación comunicativa a otra, etc. Lo único que hay es variación, página 7. ¿Sí? Todo este recorrido para llegar a la idea de que existe variación, que vamos a estudiar el habla, el lenguaje en uso, el uso de la lengua, distintas formas para decir lo mismo. Entonces, ¿qué va a estudiar la sociolingüística en la página 7? La variación lingüística. Nos permitirá, ¿sí?, conocer, bueno, estudiar esto, saber algo más sobre el funcionamiento social. ¿Por qué estudiamos la variación? Porque queremos también ver cómo se vincula el lenguaje o el uso con lo social, ¿no? Nos permitirá
conocer qué pasa con lo social, ¿sí? Es importante porque vamos a trabajar con personas, ¿no? Que estamos ancladas en una sociedad. Entonces, la sociolingüística busca describir y explicar, describir, ¿no? Describir. Primero dice qué hay ahí, ¿no? Describo, por ejemplo, que existe el uso de dos variedades, cómo son las variedades, las describo. Y también explicar, ¿no? Describir y explicar las variaciones para, dice en la página 7 todavía, porque esto nos permite actuar científicamente, no opinológicamente, digamos, nos permite actuar científicamente sobre los problemas lingüísticos, ¿no? Permite intervenir en los problemas lingüísticos derivados del uso de un dialecto. ¿Qué problemas lingüísticos derivados del uso de un dialecto podemos encontrar en la escuela, en nuestros grupos? Nosotros acá predomina el rioplatense, ¿no? La variedad rioplatense. Eso es lo que hay que enseñar, porque es la lengua, digamos, es la variedad de prestigio y es la variedad de la mayoría. Y siempre la mayoría oprime a la minoría, ¿no? No es ninguna novedad. ¿Qué problema lingüístico puede haber allí? Algo simple. Aula de secundario. Por ejemplo, si tenemos alumnos de Santiago, uso el chango, ¿no? Habla del Profe, chango, ese chico, nene, nosotros le decimos pibe en todo caso, también usando, ¿no? Puede ser chango. Bien, bien. profe, Sí, Aixa. no, yo quería decir si no, también no se considera un problema así lingüístico cuando se pone el artículo. Por ejemplo, en vez de decir el nombre directamente, se pone el artículo que los chicos La, lo usan. la Aixa. La Aixa. Claro. Bien, tal cual. Es decir, en el mundo real confluimos sujetos, sujetas, sujetes diversas. No, lingüísticamente y socialmente, no van por separado. Lo que está diciendo la sociolingüística es que lo social dialoga, permea el lenguaje. Yo observo el lenguaje y puedo dar cuenta de lo social. Entonces, puedo dar cuenta, por ejemplo, de dónde nació una persona, de qué edad tiene una persona, con escucharla nada más, sus enunciados, de qué barrio es, ¿no? Y el problema... Pasa también acá, si sos de San Isidro te das cuenta. Nosotros de lo de zona sur cargamos a lo de zona norte, tipo que empiezan a hablar así, se le va el... Sí, y ellos nos tienen miedo, o sea, no sé qué es peor. Obvio, si yo digo que soy Bueno, chingolo se mueren de miedo. acá está. Acá lo uso Acá como está, poder, profe. no es el oeste, pero bueno, andamos cerca. Entonces, por ejemplo, algo muy común que vamos a ver en el secundario es, tenemos estudiantes que vienen de otras provincias, pero tenemos estudiantes que vienen de esta misma provincia, de sus barrios, ¿no? Con sus entornos, y va a haber diferencias. Entonces tengo que reconocer, describir y explicar. Y el problemita mayor va a ser cómo hago para no oprimir. ¿Qué pasa con lo estándar? ¿Qué decisión voy a tomar ahí? ¿Sí? Porque no solo que usan distintas variedades dialectales o regionales, sino que, por ejemplo, una persona que nació en Bolivia y que habla, o en el norte argentino, o en Misiones, o no sé, en comunidad mapuche, la matriz sintáctica, toda la matriz lingüística, como dijimos, no habla, o sea, hablan otra lengua. Entonces eso es otra sintaxis, es otro orden mental, otra velocidad. No hay artículo, sí hay artículo, que esto lo cuenta, si logramos que Erika es En una el chica. guaraní no hay artículos, me parece. Claro, entonces van a ver que los estudiantes, las estudiantes que son bilingües guaraní, se confunden,
el masculino y el femenino. Eso le pasa a cualquier, no sé, alguien que nació con el alemán y quiere, ¿no? Y el alemán tiene masculino, femenino, neutro. Entonces, en español no existe el neutro, o sea, solo en algunas, como en el demostrativo esto, digo, en esos pronombres. Bueno, eso genera que el aprendizaje de lo estándar que proponemos nosotros se dificulte en esas personas. ¿Por qué unos lo hacen y otros no lo hacen? Porque, bueno, hay razones sociales que refractan en el lenguaje. Entonces, si yo conozco toda esta cuestión, bueno, voy a tratar de primero darme cuenta de que hay algo allí y bueno, tratar de generar dispositivos para que el aprendizaje se dé. ¿Sí? Y la pregunta mayor es, ¿por qué elegimos defender lo estándar? Esa es la pregunta del millón. ¿Voy a defender? ¿No voy a defender? Es decir, encontrar sentido a lo que estamos haciendo, saber por qué lo estoy haciendo, qué voy a hacer con eso. Para eso, leer y conocer todas las perspectivas. ¿Hasta acá vamos bien? Ya falta poco. Luego lo que hace Reiter es, entonces dijimos, ¿no? Que describir y explicar las variaciones, ¿no? Casuales y contextuales, también nos permite actuar científicamente, con seriedad, sistemáticamente, sobre los problemas lingüísticos derivados del uso de un dialecto. ¿Sí? Luego define dialecto, define idioma en la página 8, ¿no? Después lo vamos a problematizar, esta categoría de dialecto, cuando leamos Susan Romey. Ustedes no tienen que tomar una posición, pero sepamos que también es una categoría el dialecto, ¿no? Es decir, una categoría que tiene razones didáctico-pedagógicas, ponerle un nombre a lo que hablamos, ¿no? Para que todos nos entendemos, bueno, dialecto quiere decir esto. Entonces dice que el dialecto es la herramienta que utilizan los seres humanos que utilizamos los seres humanos para comunicarnos dentro de una comunidad. Dialecto está vinculado a la comunidad. ¿Sí? Eso es el dialecto, ¿no? Lo territorial. Después define lengua e idioma. ¿Sí? Esto es todo en la página 8. Dice que lengua e idioma, después repasen ahí los conceptos, son objetos virtuales, categorías de estudio para estudiar. Son objetos virtuales que no tienen existencia real. ¿Sí? No tienen lengua e idioma, son categorías virtuales que no tienen existencia real en el uso de los hablantes. Lo real es el dialecto o la variedad. Pero el idioma español, ¿qué es el idioma español? Es una categoría para tratar de comprender, pero no es algo real, sino que es algo virtual, abstracto. ¿Vamos bien con esta idea? Es decir, porque a veces decimos los idiomas como, no, sepamos que son categorías para poder sistematizar el estudio del lenguaje, pero que no existe tal cosa. ¿Sí? Continúa entre la página 8 y 9, define dialecto, comunidad lingüística, sociolecto, ¿sí? Lengua estándar, norma lingüística, norma culta, norma de prestigio, variación, ¿sí? Y cuando habla de el sociolecto, ¿se acuerdan que era dentro de un dialecto? ¿Qué hay? ¿Nadie se acuerda? Una variedad lingüística, profe. Claro, dentro de esa comunidad que emplea un mismo dialecto, hay un grupo que emplea un sociolecto diferente del dialecto, ¿no? Que va a tener que ver con la profesión, ¿sí? ¿No? Las cuestiones sociales aparecen ahí. Y que menciona, esto lo anoté porque quiero que después lo repasen, que la lengua estándar, ya dijimos que la categoría lengua era una construcción virtual. Y ahora decimos que la lengua estándar es la lengua oficial, ¿sí?
pero por cuestiones políticas e históricas, no por razones lingüísticas. Entonces, eso, recordémoslo, porque nosotros estamos repitiendo como robots que hay que estudiar esto, lo otro, lo demás allá, y bueno, ver de dónde sale, por qué es ¿no? Cuando decimos el español de Castilla y no el de Galicia, ¿sí? O bueno, esto ya lo vamos a ver con otros textos mejor, pero cuando alguien que tiene poder va a decir, Susan Romain, emplea una variedad lingüística y esa variedad primero no era la de prestigio, cuando esa persona adquiere poder, su variedad pasa a ser la de prestigio. ¿Sí? Profe, además, por ejemplo, o sea, tiene que ver con esto que dijo usted de ir revisando, ¿no? Lo que viene de antes, cuando decimos que todos hablan español, digamos, en diferentes países, el texto dice, se pretende homogeneizar en donde no se puede homogeneizar porque es diferente. Exacto, exacto. Es muy interesante. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo decía, bueno, una vez me dieron una beca para estudiar afuera, y yo dije, bueno, voy a un país de habla hispana, porque si voy a un país de otra lengua estoy al horno. Entonces estuve estudiando en México, y me pasó que no dicen colectivo ni parada de colectivo, por ejemplo. Yo le preguntaba a la gente, y no me entendían entre el voceo, el yeísmo, imagínense, ¿no? Y me decía, y bueno, ellos le dicen camión al colectivo, el camión. Y hasta que yo me di cuenta que el camión era el colectivo, imagínense, tuve que caminar todo lo hacía caminando más o menos. Entonces, esto es súper interesante porque creemos que el mundo se limita a nuestro mundo. El mundo de cada uno de nosotros tiene elementos en común, pero es muy diferente. Eso me lo traen las disciplinas sociales. La antropología y la sociología me traen pensar la diversidad de forma simétrica y no asimétrica. ¿Sí? Bueno, entonces, anoten esto, ¿no? Que la lengua estándar es la oficial, no es la lengua oficial de un territorio, digamos, pero por razones políticas e históricas, no lingüísticas. Entonces, ver qué pasa allí, por qué esa variedad fue la estándar, y por razones de poder, seguramente. Sí, por razones administrativas. En Chile prohibieron hablaban como nosotros, tenían un español rioplatense, creo que nos dijo la profesora Laura Mari. Y en Y la en época de el la sur de dictadura, Brasil, en el sur de Brasil también. en la época de la dictadura prohibieron hablar con el yo, así con el yeísmo, digamos, y Ah, hablan mira, de... eso no lo sabía. Creo que fue Laura Mari o están grabando, no estoy zaraseando. Bueno, pero Sí, también no lo sabía. digamos las cosas, pero bien, es un gran ejemplo, porque ahí directamente como la dictadura militar revisa, esto pasó en España también, ¿sí? La disputa por los dialectos en España tiene que ver con la dictadura de Franco, que impone el español de Castilla, digamos, ¿no? Entonces, directamente te matan. Entonces, si a vos te dicen que te van a matar porque estás usando una variedad y no vas a usar la variedad porque querés salvar tu vida. Entonces, las razones no son lingüísticas. Las razones son políticas, históricas, administrativas también, porque a la hora de resolver la burocracia, que lamentablemente tenemos que resolver, y la burocracia es toda con estándar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos nada para que haya otras formas de responder la burocracia? ¿Qué pasa con alguien que habla guaraní, español, o sea, que es bilingüe, ¿no? Los bilingües que tenemos aymara, quechua, distintas, ¿no? Guaraní, cuom, no sé, todos esos, no pueden llenar los formularios con su lengua madre. Eso uno dice, es una pavada, pero te imposibilita, no podés entender, podés cometer un error, te genera mucho más trabajo, más estrés.
¿sí? Además, Es que te afijas. como que se va perdiendo el lenguaje después. Bien, la colonización, porque si yo hablo guaraní, todos los formularios están en español, rioplatense, el voceo, ¿no? Y bueno, voy adaptándome, voy llenando todo lo que tengo que llenar en ese dialecto y sí, ocurre la pérdida de la identidad. Mi matriz mental, sintáctica, morfológica va cambiando. Y eso es mucho trabajo, ¿sí? Por supuesto que el bilingüismo, siempre una persona bilingüe es mucho más, no sé si decir inteligente, pero puede tener esa mirada diversa, ¿no? Incluso en el pensamiento, por eso es recomendable conocer otras lenguas. Pero bueno, ¿qué pasa cuando sí el inglés, no el guaraní? Son preguntas heavy, ¿sí? Porque nosotros no estamos haciendo nada para esa transformación. O podemos hacer algo, ¿no? Empezar a poner un granito de arena. Bueno, entonces define todas estas normas. Profe, perdón, ahí vemos el tema del prestigio. El inglés sería como prestigioso y el guaraní sería... Bien, pero ¿por qué es prestigioso? Porque es el país del poder. Por eso, sí. O sea, el poder, el prestigio no tiene explicación lingüística. Tiene una explicación política. Siempre la excusa es la lengua franca y hablamos así. No sé, vos vas a Estados Unidos y hablan mucha población en español, porque México y Estados Unidos van y vienen, ahí es una frontera permeable, porosa, como todas las fronteras. Entonces, el relato del inglés como la lengua de prestigio, pero después en la praxis resulta que en Estados Unidos hablan todos español, más o menos, o por lo menos en muchos territorios. Entonces, la categoría de prestigio, que Reiter la explica en la página 11, después leanla, la norma de prestigio, tiene que ver con eso. O sea, ¿quién decide que algo es prestigioso o no es prestigioso? Es prestigioso ser Alex Canigia, estoy indignada con ese sujeto, y no es prestigioso ser nosotros. ¿Quién decide eso? ¿Qué factores entran en juego allí? Y demás. ¿Sí? Y por último, y después hacemos un comentario breve sobre Hernández Campoy y Almeida y lo retomamos la próxima, el concepto de variación es muy importante. Está en la página 11-12, también lo toman los otros textos. Esta idea de que la variación es la norma, es lo común en realidad, y que hay razones sociales para que exista variación. No vienen de Marte o las trae un ser sobrenatural, ¿sí? Entonces, va a definir la variación y lo importante es que hay razones, hay que explicar la variación, ¿sí? No es que, bueno, el hablante dijo eso porque justo ahí se distrajo. Digamos, no es esto de que yo digo algo por casualidad y no hay razón. Hay razones. Puede ser, por ejemplo, yo acá digo cerveza porque soy la profesora, pero con mis amigos digo birra. Entonces, ¿cuál es la razón ahí? ¿Qué razón hay ahí para que yo diga? El contexto. Registro, profe, el registro formal e informal. Bien, ambas cosas. En este contexto de enseñanza y aprendizaje, por la hegemonía de lo que significa ser profesor, ser estudiante, porque si fuera otra la concepción, yo quizá podría decir birra acá, de hecho lo digo y ustedes no se escandalizan, digo porque comprenden, digamos, que estamos muy cercanos, pero en otra época, por ejemplo, en otro momento histórico, no se podía decir esto. La profesora dijo, miren cómo habla la profesora. Ahora eso ya no va más, ¿no? Pero el contexto, ¿sí? El registro, no sé, millones de factores sociales y subjetivos, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar eso. ¿Por qué las personas dicen que ayudan en sus casas a limpiar?
sea, ¿cómo vas a ayudar en tu casa? Si es tu casa, limpias tu casa, o sea, no ayudas a alguien a que limpie. ¿Se entiende lo que? O sea, ese enunciado es muy significativo. Entonces vamos a tratar de ver qué subyace ahí, qué factores sociales subyacen para que esa persona diga, puede ser birra, puede ser examen, puede ser, ¿no? En distintos planos o niveles de la lengua vamos a analizar. Hasta acá va bien lo de Reiter, después lean, por favor, y anótense la definición que hace de dialecto en la página 8-9, la que hace de comunidad lingüística, que es esta comunidad que comparte un dialecto, ¿sí? Ya más o menos dijimos. Sociolecto tiene que ver con esta cuestión de grado, graduación social o jerarquía social, ¿no? Dentro de este dialecto, los intelectuales tienen un sociolecto, ¿sí? El cronolecto, ¿se acuerdan? La edad. Lengua estándar ya dijimos que es la oficial por cuestiones políticas e históricas, está en la página 9, norma lingüística página 10, norma culta página 11, y obviamente la culta es la que se vincula a estos grupos de estudiosos, eruditos, ¿sí? Pero no es la de prestigio, porque lo de prestigioso puede ser hablar como Macri, o hablar como Canigia, o hablar como Tinelli, yo que se entiende. Entonces, ¿cuál es el prestigio? Y no hacer nada y ser millonario. Entonces, eso es grave. Que lo prestigioso tenga que ver con alguien que no trabaja. Como va en contra de todo lo que hacemos nosotros todos los días, no sé si lo pueden ver. Cómo el lenguaje nos da pistas sobre las asimetrías o las imposiciones. Bueno, por eso está Gramsci como primer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser agentes de esto o podemos pensar una contrahegemonía. Breve, pequeña, un granito de arena, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien? Hago algún comentario de Hernández Campoy Almeida, sobre todo para que, si quieren ir pensando para el trabajo que hay que hacer, pero lo profundizamos más la clase que viene, así no muere. Digamos, igual trabajaron muy bien con los conceptos, los entendieron, eso me da mucha alegría y además los leyeron, pero de ahí lo que nos va a importar es, ellos sistematizan, digamos, cuál es el marco teórico, el marco de la teoría en la que nos vamos a estar trabajando y lo posicionan. Digamos, vamos a tomar elementos de la antropología y elementos de la sociología, eso lo va a decir más, también lo dice Hernández Campoy Almeida, pero también el texto de Duranti, pero el paradigma es el paradigma hegeliano, ¿sí? El modelo, recuerden que la palabra paradigma quiere decir modelo teórico. Modelo teórico, son todas abstracciones para poder explicar, ¿sí? Pero no son cosas que se pueden ver o son reales, sino que son formas de explicar, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Y lo importante de ese modelo, del modelo hegeliano, que no es, ¿se acuerdan que propone el cartesiano y el hegeliano? ¿Sí? Es que toma en cuenta lo social. Eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Sí? El Hegel, por supuesto que viene del materialismo histórico. Marx después va a tomar a Hegel para hablar de que hay una materialidad, las condiciones laborales, ¿no? Las condiciones económicas van a impactar en el ser humano, ¿sí? El paradigma cartesiano es más abstracto, más chomskiano, ¿no? Más de Saussure, la cuestión abstracta, y acá estamos más en la sociolingüística. Lo social, ¿no? La materialidad va a impactar. Es decir, no se preocupen porque es medio bizarra la explicación ahí, medio compleja de cartesiano y hegeliano, pero vamos a pensar cartesiano como más abstracto, hegeliano como más social, ¿sí? Va a tomar la materialidad para pensar todo lo que tenga que ver con el ser humano. Pero... Luego, sí. ¿Alguien dijo algo? Mi gata fue. Ya la gata adquirió la lengua, desarrolló. Habla un montón.
Bueno, luego tenemos el paradigma, digamos, ya nos vamos más al lenguaje, el paradigma formalista y el modelo funcionalista, ¿no? Las formas, como dice está en la página 5, va a observar esos elementos abstractos, universales, siempre mental, la forma, el formalismo ruso, el estructuralismo, han trabajado la forma del lenguaje. El funcionalismo va a abordar la función principal, dice la primera celda o la segunda. Bueno, dice, una lengua es un instrumento de interacción social y va a abordar la función comunicativa. Y entonces no tanto lo individual, sino la interacción y lo social. En ese modelo científico, porque, digamos, el funcionalismo se aplica a la sociología, a la antropología, a la lingüística. Todas las disciplinas pueden ser funcionalistas o formalistas, ¿sí? Las formalistas van a considerar lo abstracto, las funcionalistas van a considerar se llama interaccionismo, ¿no? Hay, digamos, los interaccionistas son los que explicaban, por ejemplo, el conductismo también es interaccionista. El que explica que el origen de la lengua tiene que ver con el estímulo-respuesta. Por ejemplo, igual no me quiero ir por las ramas, pero lo que quiero decir es que no solo la sociolingüística funcionalista, sino que hay otras disciplinas que también se insertan allí. Entonces va haciendo un recorrido para ubicar la disciplina, por eso la consigna es, que es la sociolingüística, ¿sí? Defina, y todo, ahí tienen que poner todo esto, marco teórico, con cuál lo relacionamos y demás. Estaría dentro de la macrolingüística. ¿Eso se acuerda alguien? Lo de macro y micro, que lo pusieron ahí. Profe, yo puse que la macrolingüística se centra en el estudio de la organización social del comportamiento lingüístico y la micro se ocupa del análisis de la organización lingüística del comportamiento social. Por eso decía que se relacionaban con los dos ejes filosóficos. Sí. Y por ejemplo, la macro sería la psicolingüística, la pragmática, dice ahí, ¿no? La sociolingüística. Los que trabajan con la función comunicativa, el interaccionismo, o sea, toma lo lingüístico e incorpora otras cuestiones, y la micro estaría dentro del lenguaje, de la lingüística, ¿no? Tradicional. ¿Sí? Bien. Morfología, sintaxis, semántica. Bien. Sin embargo, como dijo Aixa recién, nosotros empleamos todas las herramientas, ¿no? Porque sin las categorías de la microlingüística no podríamos pensar lo social, ¿no? El sonido R y su relación con lo social, ¿no? La palabra frasada y su relación con lo social, ¿sí? Entonces ahí estamos con categorías lingüísticas que empleamos para vincular el lenguaje con lo social, ¿sí? Esta parte quedó, digamos, sí. Eso es lo central, ¿sí? ¿Qué más había allí? Bueno, y después no olvidar que en la página 10 y 11, creo que tenían hasta la 12, lo que nos importa de allí es ver que la sociolingüística toma lo estadístico, va a buscar data y por eso va a generar dispositivos para que las personas hablen y repitan determinados enunciados, y nosotros tratar de descubrir por qué dijeron esos enunciados, que es básicamente el trabajo de campo. Y en la página 12, que hasta ahí tenían que leer, ¿no? ¿Tenían hasta la 12? ¿O la 12 no? No quiero... La 11, profe. Bueno, bien. Entonces, en la clase que viene le vamos a dar crítica a discreción a Saussure y a Chomsky, pobrecitos. Que encima que pensaron, la gente los critica. Bueno, entonces, hasta allí tomar en cuenta que esta disciplina abreva o toma herramientas de las otras disciplinas como la sociología. ¿Sí? Bien, eso es lo que era lo importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta de estas páginas de Hernández Campoy y Almeida. ¿Qué les pareció el texto? No me digan que no se divirtieron con Hernández Campoy. Profe, también es interesante cuando hablan, por ejemplo, acerca de la modernización,
y dan esa distinción entre la lengua rural y urbana, eso también está bueno. A Como ver. usted dice que cuando lo relaciona ahora con la clase que usted está dando, cómo entra, como usted dice, lo económico y lo político en la lengua, ¿no? En esos cambios que se producen. Vincúlenlo con literatura argentina. Ahora mismo pueden hacer un linkeo, un enlace o una relación con Fierro. Cómo Hernández se apropia del lenguaje, del gaucho, del uso, del habla popular, ¿no? Y lo establece como el gaucho y lo no gaucho, ¿no? Lo rural. Son operaciones no lingüísticas, políticas, literarias, de poder. Siempre, lamentablemente, es una lectura que yo hago, no es la única, pero la ha hecho Gramsci, Foucault, Bourdieu, ¿no? También Freire ha hablado de esto, ¿no? De ojo con las asimetrías, están. El lenguaje es un gran objeto para observar esto. Porque en una mínima conversación con cualquiera, y eso es lo interesante de las ciencias sociales, estudiar la vida cotidiana. No ponerme a leer, está bien, leer está buenísimo, nos aporta, yo qué sé, pero leer mi entorno. Sí. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a desmontar cuestiones que están dadas, naturalizadas, mediante la observación científica? Por eso es importante la ciencia. No es el único camino y hay muchas formas de observar el mundo, pero la ciencia trata de encontrar estos elementos que se reproducen y también advertir de no ubicarnos en el lugar de reproductores, sobre todo de las asimetrías, ¿no? Porque encima que odiamos la asimetría y nos quejamos, vamos a reproducir, no, es una contradicción que se puede repensar. Es difícil en las instituciones, ¿no? Porque hay que evaluar y bueno, no se puede trabajar tanto con la subjetividad, pero bueno, hay que saberlo, no pensar que la institución es la liberación, eso no es así. Podemos problematizar, pero la institución siempre es, como dijo Gramsci, también lo dijo Freire, por eso Freire se preocupa por esto de interpelar la liberación, o sea que la liberación está allí, pero hay que activar. Bueno, nada, ya empezamos con la ramificación. Bueno, hasta acá estamos. No sé si alguien quiere comentar, les parece que interesante o es difícil o va bien. Va bien, profe. Bien, bueno, ustedes pregunten si queda algo, pero esto es lo central, ¿sí? No vamos tampoco a saberlos de memoria, ¿sí? Esto es lo central. Bueno, nos vemos el martes en Historia, en Argentina, ¿no? Ya ahí van a ver la clase de Fierro, a ver qué les parece. Bueno. Gracias por estar aquí y bueno, descansen. Hasta pronto. Gracias, profe. Bien. Chau. Subo las grabaciones en un ratito. Ok, bueno. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Chau. Finalizo porque ustedes no se quieren ir.